me conocen, yo soy Ronnie Gutiérrez y empezando hablando del tema, pues algo que he visto desde que empecé mis rotaciones con el doctor Roberto por el servicio de coloproctología y pues algo que no esperaba es que en realidad las enfermedades con respecto al tracto digestivo, al tracto gastrointestinal, pues han sido más prevalentes de lo que me esperaba, ¿no? También con todo este tema del abdomen agudo, de todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias, pues hoy voy a hablarles de una de estas causas que generan una de las más frecuentes situaciones por las que la gente suele asistir a los servicios de urgencias. En este caso, una de las causas de abdomen agudo que tenemos en el medio, pues entonces es la obstrucción intestinal. Inicialmente, pues en orden, pues voy a darles una cepillada general por lo que es anatomía, histología, embriología, no lo mucho en eso, unas funciones y un tanto de la fisiología de todo el tracto gastrointestinal y pues ya lo que es el tema de la obstrucción intestinal, pues con todo lo que concierne a la patología. Entonces, inicialmente con lo que tiene que ver de la anatomía, pues recordemos rápidamente que el intestino, pues entonces inicia desde lo que es el píloro, en la unión con el duodeno, entonces este duodeno se encuentra con 4 porciones, es un órgano retroperitoneal, que después se continúa con el yeyuno, que entonces son toda esta cantidad de asas que se encuentran posterior a la última porción del duodeno, que inicia desde el ligamento de Treitz, el ligamento suspensorio del duodeno, que alrededor son el 40% de todas estas asas que se encuentran en el abdomen, para continuar como es el ilion, y que es alrededor del 60% siguiente, para terminar en lo que es en la válvula iliocecal y ahí continuar con lo que es el colon y sus respectivas porciones. En cuanto a lo que es la vascularización de todo este sistema, pues tenemos que viene prácticamente de la mayoría de lo que es la aorta abdominal. Esta aorta abdominal inicialmente nos va a dar como una de las primeras ramas del tronco celíaco, que nos da una arteria hepática común, después una arteria gastroduodenal y una pancreatoduodenal superior para irrigarnos lo que es toda la porción del duodeno y también porción del páncreas. Posteriormente seguiría como la rama más importante con respecto al tracto gastrointestinal, que viene siendo lo que es la arteria mesentérica superior, que nos va a dar una arteria pancreatoduodenal inferior para también continuar con lo que es esa irrigación en asas que hacen con el duodeno, con la pancreatoduodenal superior, una cólica media que se va a encargar de irrigarme lo que es todo lo que es el colon transverso, una cólica derecha para el colon ascendente, una arteria iliocólica que nos va a dar ramas cólicas y unas ramas iliales, también una rama pendicular que viene hasta acá para el apéndice, y lo que son todas estas arcadas de arterias yeyunales e iliales que inician como unos vasos rectos y pues entonces se convierten en las arcadas para irrigar todo lo que es el tubo digestivo. Ya después viene lo que es una arteria mesentérica inferior que nos va a dar una cólica izquierda para lo que es el colon descendente y unas arterias sigmoideas y la arteria rectal superior para lo que es la porción superior del recto. En cuanto a la anatomía, algo importante que nos podría ayudar a diferenciar entre el yeyuno y el ilion, recordemos que entonces este órgano del intestino delgado tiene lo que son estas válvulas conniventes. Estos pliegues circulares entonces van a ir alrededor de todo el tubo, que entonces el yeyuno se va a caracterizar porque tiene un mayor diámetro, un mayor grosor, y pues entonces los vasos rectos que van a estar irrigando toda esta porción del intestino pues son más largos, comparado a lo que es el ilion, que pues va a tener igualmente lo que son los vasos rectos, los pliegues circulares, las válvulas conniventes, pero entonces los vasos van a ser más cortos y pues de un menor diámetro y grosor en esta porción. Sí. En cuanto a la histología, pues entonces tenemos varias capas, una mucosa, una submucosa, una muscular propia que entonces se divide entre una capa circular y una capa de músculo longitudinal y también una serosa que es la porción más externa del intestino. También pues entonces dentro de esta área la mucosa va a estar organizada en lo que son estos pliegues, en estas vellosidades que van a generar estas criptas, que entonces recordemos son las criptas de Liverpool, que entonces dentro de este lugar es donde se van a hacer todos esos procesos de regeneración, diferenciación celular que pues va con el diferente catálogo de células que tiene por aquí, por así decirlo, con diferentes funciones, pues van a ir ascendiendo estas células para ir regenerando todo lo que son estas vellosidades y pues aportar en la función de absorción, que es como la principal del intestino.
Entonces tenemos las células absortivas de la superficie, que entonces son las que van a estar más arriba en la vellosidad, cumpliendo su función de absorción de todos los micronutrientes, macromoléculas que puedan llegar al intestino. Lo que son las células caliciformes, productoras de todo este moco que va a estar movilizando el intestino, las células enteroendocrinas con unos gránulos secretores que vamos a ver que cumple con una de las funciones del intestino, las células regenerativas para lo que es la constante proliferación y pues regeneración de las microvellosidades, y pues las células de Paneth, que entonces van a ser como las células inmunitarias en este sitio, donde van a producir pues factores, enzimas y pues lo que son péptidos antimicrobianos para la defensa del intestino. En cuanto a lo importante de la embriología que me gustaría destacar acá, es pues ya sabemos, entonces viene el endodermo que genera el tubo intestinal embrionario a partir de lo que es la cuarta semana de gestación. Ese tubo intestinal pues va a estar conectado con el saco vitelino y pues va a empezar una reducción a partir de la sexta semana. Entonces aquí es cuando se forma el conducto vitelino, y lo que les quería mencionar en cuanto a esto, de importante, es que el cierre inadecuado de este conducto es lo que nos puede llevar a generar lo que son alteraciones en el desarrollo del tracto gastrointestinal, formando lo que son estos divertículos de Meckel, que entonces, como ya veremos, son una de las causas que se han asociado a este tema intestinal. En cuanto a las funciones, pues tenemos diferentes absorciones de diferentes macromoléculas, absorción, secreción de agua, electrolitos, digestión y absorción de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, pero pues también va a estar involucrado con lo que son las vitaminas, minerales, también va a tener funciones de barrera e inmunitaria por todo lo que es ese tejido linfoide que se carga, lo que es la motilidad y adaptación intestinal cuando se generan cambios en sus actitudes, y pues la función endocrina que ya les había comentado. Entonces, en cuanto a la absorción y secreción de agua y electrolitos, pues tenemos que al día están entrando lo que son de 8 a 9 litros de entre todas estas sustancias que están aquí escritas. En condiciones normales, pues el intestino delgado se encarga de absorber alrededor del 80% de todo este volumen que está absorbiendo en el día, y pues deja un restante alrededor de 1,5 litros que entonces va a pasar al colon, donde pues va a terminar su absorción y generar pues el eh, ese mínimo pues es lo que va a estar liberado y pues va a ser expulsado con las heces. Entonces, para toda esta función de transporte de agua y electrolitos, se ha postulado lo que son diferentes sistemas, entonces donde han funcionado bombas de sodio-potasio, que entonces sacan el sodio, entra potasio a la célula, bombas asociadas a canales de nutrientes, por ejemplo, bombas de sodio-glucosa, el intercambio de sodio-hidrogeniones, o también difusiones pasivas funcionando respecto a lo que son las bombas de sodio-potasio. Además de todo este transporte de agua, que como ya sabemos, el sodio pues tiene la capacidad de cuando está en su absorción, pues entonces se arrastra agua, y pues además de diferentes acuaporinas que están en las diferentes células del sistema digestivo. Cuanto a la absorción de vitaminas y minerales, pues entonces este se va a encargar de que pues absorber todo lo que son estas sustancias. Entonces son varios los mecanismos que se han visto involucrados en la absorción, desde transportes y difusiones pasivas de lo que son las vitaminas liposolubles, la A, la D y la E, hasta lo que son los diferentes minerales. La cosa es que en general, por ejemplo, en cuanto a la vitamina B12, son sistemas que van acoplados a proteínas, a transportadores, entonces ya no pasan de una difusión pasiva, sino a una difusión activa que requiere energía. Entonces, que aparte de estas vitaminas, también absorbe lo que son minerales, hierro, zinc, magnesio, cobre, calcio, y la vitamina K, que entonces tiene, por ejemplo, mecanismos de absorción no solo de las acopladas a un transportador, sino también de la difusión pasiva. Cuanto a la digestión y la absorción de proteínas, pues entonces tenemos que por las diferentes sustancias que llegan al intestino, de lo que es el jugo pancreático, de la bilis, entonces vamos a tener las proteínas de la alimentación. Gracias a la pepsina, pues entonces se van a generar polipéptidos, que entonces por acción de diferentes enzimas, de los ácidos biliares y las intestinasas que vienen de todo ese jugo pancreático, pues entonces se van a formar oligopéptidos. Las peptidasas de las células en borde del cepillo se van a encargar por así decirlo, de degradar esos oligopéptidos, y pues van a formar
moléculas pues más pequeñas, que así va a facilitar su absorción. En cuanto pues a esta, una función importante, ya que alrededor del 15% de la dieta occidental está basada en proteínas. En cambio, por ejemplo, también en cuanto a la digestión y la absorción de carbohidratos, que ya son alrededor del 45% de la dieta occidental, pues entonces surge un proceso similar con almidones de la dieta, que entonces por amilasas, las amilasas pancreáticas y salivales, pues van a empezar a degradarse en lo que son moléculas más pequeñas, que a la larga pues van a hacer eso, moléculas más pequeñas para facilitar su absorción, y similar es lo que sucede con las grasas, al que son alrededor del 40% de la dieta occidental. En cuanto a otras de las funciones que tiene el intestino, pues entonces tenemos funciones de barrera inmunitaria y endocrinas. Entonces esto por respecto, ya que se ha considerado que el intestino por su longitud, por lo que es todo su trayecto, se ha descrito como el órgano inmunitario más grande del cuerpo y el órgano endocrino más grande del cuerpo por eso mismo. Entonces, toda la función inmunitaria que tiene son por estos folículos linfoides que se encuentran dentro de sus capas, de las mucosas, pues vamos a tener lo que son las placas de Peyer, que estas van a ir aumentando por todo el trayecto del intestino y pues van a verse mayor su cantidad mientras más se acercan al hilio, mientras más se acercan a la válvula iliocecal. Entonces se encargan de generar pues toda esa respuesta inmunitaria que sucede en el intestino, pues para evitar hipersensibilidades ante patógenos que en realidad no van a generar eh, una infección fuerte, que van a generar daño en el intestino, sino que entonces van a diferenciar esos de los que solo vienen a colonizar y pues que mantienen la microbiota de todo este tracto. En cuanto a la motilidad y la adaptación intestinal, pues entonces todo esto está dado por los miocitos de las capas musculares del intestino. Entonces, estas tienen un efecto frente a la peristalsis, y pues son las que se estaban dividiendo anteriormente, como les dije, en la capa muscular longitudinal y circular, que entonces nos van a dar todos esos procesos de peristalsis, como contracciones aisladas, movimientos de segmentación y pues la propia peristalsis para lo que es la movilización del polo por todo el tracto gastrointestinal. Entonces esa capa longitudinal se va a encargar de lo que son procesos de acortamiento, la capa circular de lo que son procesos de estrechamiento luminal, y pues todos esos procesos se van a intercalar para generar pues entonces lo que es la segmentación de todo el bolo y pues todo su movimiento para que termine en el colon. Todo esto pues entonces está marcado por unas células importantes que son las células de Cahan. Entonces estas están encargadas de generar todas esas ondas lentas de descargas para que funcionen todos estos miocitos y pues estén dando los movimientos de peristalsis. Incluso en los libros pues los describen como si fueran los marcapasos del intestino, ya que estos pues están llevando la batuta de cómo hacer todo el proceso peristalsis. Y en cuanto a la función endocrina, pues entonces ya con las diferentes células que existen dentro del intestino, pues se van a producir diferentes péptidos, diferentes enzimas que van a generar todo lo que es, van a favorecer todo ese proceso de absorción. También se ha descrito entonces que ha tenido una función como en la producción de monoaminas, como la histamina, la dopamina, y pues entonces esto se ha asociado, por ejemplo, a todos esos procesos alérgicos que suelen estar. Incluso pues esto tiene una importancia para cuando se va a somatizar la enfermedad, porque algo que se ha descrito es que el intestino pues tiene como una estrecha relación con lo que es el estado del ánimo, y por eso algunas patologías mentales se van a presentar como alteraciones gastrointestinales. Entonces, pasando a lo que ya nos concierne como la obstrucción intestinal, pues esta está definida como una obstrucción o un bloqueo en la propulsión del contenido intestinal que se está dado por diferentes causas. Causas ya sean dinámicas, mecánicas, o unas causas adinámicas. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues tenemos que esta es una emergencia quirúrgica común en esta área del organismo. Como ya les había dicho, es una patología frecuente cuando nos abordamos a los pacientes con abdomen agudo. Corresponde al 20% de las admisiones que son por abdomen agudo, alrededor del 80% de las que se tratan
como, como sospecha de obstrucción intestinal lo termina siendo. Un tercio de estos pues entonces ya han presentado isquemia significativa cuando es el momento de que consultan. Y pues hay una tasa de mortalidad de los pacientes intervenidos en las primeras 24 a 30 horas del 8% y se triplica posteriormente si no se le da un tratamiento adecuado y de emergencia como debería ser. Alrededor dentro, ya hablando un poco de las causas, pues entonces las causas más comunes entonces son las adherencias, que es alrededor del 75%, que entonces generan más obstrucciones del intestino delgado. El CA colorectal, pues entonces ha estado más asociado a lo que es obstrucciones del colon. Y pues en el análisis de tendencias que se realizó entre 1988 y 2007, pues en realidad no hubo cambios notables en cuanto al comportamiento de la patología, o sea que se entiende que en realidad no se está avanzando mucho en lo que es la prevención y en el tratamiento de esta patología. Entonces, en cuanto a otro poco más de la epidemiología, la mortalidad, pues entonces se ha escrito que un 3% de los que se dan un 3% de los pacientes que tienen casos de obstrucción no complicada y un 7 al 14% en aquellos pacientes ancianos con un proceso de una obstrucción no complicada y un 30% de mortalidad en los pacientes que ya evolucionan hasta una obstrucción complicada, ya sea pacientes que generan una peritonitis por una infección asociada o pacientes que llegan hasta la perforación intestinal. En cuanto a las resoluciones con medidas no operatorias, pues entonces del 65 al 80% de los pacientes con obstrucción parcial sin peritonitis, pues entonces tienen una resolución. Del 35 al 50% de los pacientes con obstrucción completa han tenido una resolución sin un tratamiento operatorio. Y pues entonces en cuanto a las recurrencias, pues tenemos que en aquellos pacientes no operatorios van a ser de mayor porcentaje en cuanto al tiempo que en aquellos pacientes que son llevados a operación. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de toda esta enfermedad? Pues tenemos, como lo dice el nombre, una obstrucción inicial. ¿Eso qué va a generar? Que entonces se vea una acumulación de gas y líquido en todas estas asas intestinales. Gas que puede provenir de la aerofagia e incluso del metabolismo de anaerobios que está en el intestino, y el líquido pues ingerido y de todas esas secreciones constantes que está teniendo el intestino, porque una característica que tiene es que cuando tiene esos procesos de obstrucción, aumenta, se hipertrofian todas esas células caliciformes y que están produciendo diferentes sustancias para intentar superar lo que es esa obstrucción. ¿A qué nos lleva inicialmente esa acumulación? A que haya un aumento de la actividad intestinal. ¿Y esto que es cómo se va a manifestar en el paciente? Pues es cuando el paciente va a tener un dolor cólico y pues un dolor visceral sordo. También cómo se va a ver este aumento de la actividad intestinal, que entonces el paciente empieza a tener diarrea. Y es cierto que hay una obstrucción, pero entonces va a empezar a haber una acumulación proximal a lo que es ese sitio de intersección que se tiene, pero entonces por el aumento de toda esta peristalsis va a haber diarrea correspondiente a todo el contenido que está posterior a la obstrucción. ¿Qué sucede? Que entonces el aumento de la actividad intestinal lleva a distensión, un aumento de las presiones. Todo esto pues acompañado de la diarrea pues es lo que nos puede llevar al paciente a lo que presenta sintomatología de descompensación, que entonces disminuye la bulimia del paciente, la cantidad de líquidos, que eso también nos lleva a trastornos hidroelectrolíticos, que entonces también esté perpetuando que se mantenga lo que es esa disminución de la bulimia y nos termine el paciente en un choque hipovolémico. Con toda esta distensión y el aumento de las presiones, pues a la larga va a llevar a una fatiga muscular y con eso es una disminución de la motilidad. Entonces tenemos que inicialmente esa motilidad va a aumentar, pero posteriormente porque se perpetúa el proceso, entonces va a disminuir. Eso va a generar un aumento de la obstrucción y que esta persista en el tiempo. Entonces, todo esto va a generar que tengamos una disminución de todo el retorno venoso. Si no se está evacuando, pues toda esa sangre que queda en el área, entonces se va a generar congestión. Toda esa congestión, pues entonces va a llevar a un aumento de la presión hidrostática y pues cuando esto supera ese equilibrio que tenemos, pues va a empezar lo que es la fuga vascular y va a empezar procesos de ascitis. Cuando esa congestión pues entonces se mantiene y lo que es la persistencia de la obstrucción, pues entonces empiezan a haber cambios microvasculares y un compromiso arterial. Entonces esos cambios microvasculares pues va a generar una pérdida de la integridad de la mucosa
y que todo esto lleve a una translocación bacteriana, que es lo que no queremos que suceda en el paciente. Empieza una respuesta inflamatoria sistémica y que acompañado de lo que es el compromiso arterial, que lleva a una isquemia intestinal cuando ya se está presentando estrangulación de lo que es tanta la distensión que entonces se comprimen las arterias, empieza el proceso de isquemia, si la isquemia no se resuelve lleva a un proceso de necrosis, esa necrosis lleva a perforación, una peritonitis y que acompañado con la translocación bacteriana y toda esa infección que está generando la respuesta inflamatoria sistémica, pues el paciente termina en un shock séptico y pues ya es cuando decimos que el paciente ha tenido una obstrucción intestinal complicada y pues entonces ya es cuando tiene un peor pronóstico. ¿Qué sucede también? Que entonces cuando esas obstrucciones iniciales son en asa cerrada o cuando, como lo conocemos, que es cuando se genera un caso de volvulación, entonces todo ese proceso es una estrangulación acelerada, ya que no solo está teniendo un lado, sino que cierra distalmente y pues entonces genera como una circulación cerrada, que pues a la larga va a llevar a una estrangulación más acelerada y que todo este proceso fisiopatológico pues entonces lleve más rápido a complicaciones. En cuanto a la clínica que tienen estos pacientes, pues como ya les había dicho, por toda la fisiopatología, son pacientes que empiezan a presentar dolor abdominal cólico, distensión abdominal por todo ese aumento de presiones, acumulaciones de líquidos, gases, pues entonces esta distensión va a ser mayor mientras más distal sea la obstrucción, mientras más cercana al colon, pues entonces mayor va a ser la distensión. El paciente pues claramente va a tener estreñimiento, puede tener lo que es diarrea, como ya les había dicho, náuseas y vómitos. Entonces esto puede ser importante cuando lo vayamos a examinar al paciente, las características de ese vómito, que mientras más pecaploide sea, pues entonces nos puede indicar que la obstrucción es más distal y pues ya se encuentra una obstrucción completa, que entonces ya se encuentra establecida. Y también pues el paciente pues puede presentar otra clínica menos específica, entonces el paciente con fiebre, taquicardia, dolor severo, alteración del estado de conciencia, pues son pacientes que entonces ya debemos como correrles porque vemos que ya son pacientes que se están descompensando y pues entonces ya están iniciando toda esa respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a la clasificación, como ya les había dicho, entonces esa obstrucción puede ser por causas dinámicas o causas adinámicas. Cuando nos referimos a causas dinámicas, entonces está por lo que son obstrucciones mecánicas, entonces van a ser obstrucciones físicas que van a generar un aumento reflejo de la peristalsis, como ya les había dicho inicialmente, para intentar la resolución de esa obstrucción. Y pues entonces va a tener diferentes como localizaciones de donde se pueda tener la obstrucción. Entonces puede ser intraluminal por cuerpos extraños, cálculos biliares, intramural por ya lo que pueden ser procesos tumorales, estenosis, en los casos de la enfermedad de Crohn, que también ha sido asociada a obstrucción intestinal, o pues por causas extrínsecas, que suelen ser las más comunes. Las adherencias, como ya les había dicho, alrededor de un 75% de los casos de obstrucción intestinal, las hernias y pues cáncer de otro tipo que estén generando compresión por tumoración. Y ya dentro de las causas de obstrucción no mecánicas o dinámicas, pues entonces en estos casos va a haber una disminución o una ausencia de la peristalsis, porque todo este proceso está generado no porque algo esté comprimiendo las células intestinales, sino que ya en todo ese sistema de lo que es el plexo submucoso, el plexo mientérico, pues entonces se está viendo alterado. Esas células de Cajal no están dando una buena descarga, que entonces genera una buena peristalsis, porque pues hay una alteración en la transmisión neuromuscular y pues todo el sistema parasimpático. Entonces aquí tenemos pues dos presentaciones que son las más descritas, que entonces tenemos el hilio y pues la pseudoobstrucción colónica crónica. Como ya les había dicho, causas hay demasiadas para tener en cuenta las adherencias, sobre todo en aquellos pacientes posoperatorios, pacientes que hayan tenido ese antecedente, operaciones anteriormente, neoplasias, hernias, la enfermedad de Crohn, los vólvulos, la insuficiencia sobre todo en los niños, estenosis por las quimioradioterapias, obstrucciones por cuerpos extraños, enfermedad diverticular, etcétera, son las que nos pueden estar generando lo que son obstrucciones a nivel del intestino delgado y pues a nivel del colon, pues como ya tenemos unas pocas más reducidas, un CA colorectal, hernias, lo que es el vólvulo, que es de lo
más se suele presentar, una enfermedad diverticular, colitis isquémica, enfermedad de Crohn, etc. También, pues dentro de las causas adinámicas, como ya les había dicho, esto se genera por un deterioro de la motilidad intestinal. Los signos y síntomas de la obstrucción pues van a ser similares, pero lo que cambia aquí es que no van a presentar, que no van a ser desencadenados por una causa mecánica evidente, sino por lo que es todos procesos neurológicos y de conducción. Dentro de estas causas adinámicas, pues entonces el lirio es la principal causa de morbilidad intrahospitalaria y pues también se ha visto que está muy involucrado con lo que es el retraso de la alta posoperatoria en aquellos pacientes que se han sometido a alguna cirugía que ha tenido, que ha involucrado lo que es el tracto gastrointestinal. Dentro de estas causas adinámicas, pues se entiende que genera lo que es un alto impacto económico, sobre todo por esto de que mantiene a los pacientes más tiempo dentro del ámbito hospitalario. Entonces tenemos que una diferencia entre las dos, que el niño entonces es un desorden temporal y característica especial que es reversible comparado frente a la pseudoobstrucción intestinal crónica, que entonces este ya es un trastorno más inespecífico de dismotilidad intestinal y pues que este es irreversible, el paciente tiene que lidiar con esto toda su vida. Entonces, dentro de las causas comunes del lirio, como ya les había dicho, causa de porque se haya generado pues una cirugía abdominal, infecciones, anormalidades hidroelectrolíticas, el uso de medicamentos, los opiáceos, los antidepresivos tricíclicos, los pacientes hipotiroideos, hemorragias, lo que todo tenga que ver con lo que es complicaciones que se hayan tenido dentro de lo que es la operación que se haya realizado en ese paciente. Y pues ya las causas de la pseudoobstrucción intestinal son variables, entonces que van desde miopatías, neuropatías, trastornos pues ya congénitos del músculo liso, neurológicos, etcétera, etcétera. Entonces, como ya sabemos las causas, pues entonces, ¿cómo vamos a abordar a estos pacientes? Pues entonces, inicialmente, debemos distinguir cuál es la causa, si es clasificarlo, si es una obstrucción mecánica o una obstrucción no mecánica. Determinar lo que es la causa, diferenciar si es una obstrucción parcial o si es una obstrucción completa y distinguir pues si es una obstrucción simple o ya es un paciente que se encuentra frente a una obstrucción complicada y está presentando estrangulamiento, perforación, etc. Entonces, en cuanto al diagnóstico, importante el interrogatorio, sobre todo los antecedentes, si ha tenido operaciones previas que nos puedan, por ejemplo, sugerir que la causa que lo esté generando sean adherencias, si el paciente ha tenido anteriormente trastornos abdominales, un sea intraabdominal, si sea paciente de enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Y pues el hábito intestinal de este paciente, cómo suelen ser sus deposiciones, si ha cambiado en realidad, si es un paciente con estreñimiento, etcétera, porque se ha visto que el estreñimiento siempre ha estado asociado a todos estos casos. En cuanto al examen físico, pues en cuanto pues en la observación, en el paciente podemos ver que el paciente puede tener la distensión abdominal. En cuanto a la auscultación, pues el paciente puede estar taquicárdico, los ruidos intestinales que, como ya les había dicho en las causas mecánicas, pues suele estar aumentado inicialmente, pero pues si los ruidos intestinales están disminuidos, pueden hacernos pensar más o en una obstrucción que es más tardía o también en una obstrucción que se está dando por causas adinámicas. Ya en cuanto a lo que es la palpación, perfusión, pues entonces son pacientes que pueden estar presentando fiebre, buscar lo que son signos de irritación peritoneal, si el paciente tiene orificios de hernias que se esté generando estrangulamiento, lo que es la presencia de masas, el llenado capilar, pues para ver todo cómo está funcionando su sistema cardiovascular, el tracto rectal para saber si tiene alguna obstrucción a nivel pues distal y pues el timpanismo o matidez que nos dejaría saber si el paciente pues tiene lo que son gases o líquidos. Importante en estos pacientes pues también lo que es el constante monitoreo de signos vitales, la tensión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, frecuencia cardíaca, ya que como no sabemos específicamente cuánto ha sido el tiempo de evolución de estos pacientes, pues entonces en cualquier momento son pacientes que pueden llegar a descompensarse y pues presentar complicaciones.
En cuanto ya las ayudas paraclínicas en estos pacientes, pues es importante un cuadro hemático, unos gases arteriales, pues para ver si el paciente está presentando algún tipo de respuesta inflamatoria sistémica, una PCR, si está presentando trastornos hidroelectrolíticos, una creatinina para ver si se está comprometiendo lo que es su función renal por una hipovolemia, etc. Lo importante de la obstrucción intestinal ya hace referencia a lo que es la imagenología, entonces esta es una patología de confirmación radiológica. Inicialmente, pues el paciente cuando lo abordamos, sí, el paciente llega con tenemos la sospecha de obstrucción intestinal, al paciente se le va a realizar lo que es una radiografía abdominal, entonces se le hace la radiografía en 3 tomas. Entonces, la radiografía abdominal del paciente en decúbito supino, el paciente en bipedestación y una radiografía de tórax en el paciente en bipedestación para lo que es ver niveles hidroaéreos ya a nivel gástrico. Entonces, en estos pacientes, cuando se les hace la radiografía, pues podemos ver una triada específica, que entonces sea unas asas dilatadas de más de 3 centímetros, lo que son niveles hidroaéreos en el paciente en bipedestación y lo que es la escasez de aire en colon, como ya les había dicho. Si es una obstrucción completa de alto grado, que entonces no está permitiendo el paso de todo lo que es ese gas y líquido, pues vamos a ver que posterior a lo que es la intersección donde se está realizando la obstrucción, pues no vamos a tener este contenido. La sensibilidad de la radiografía pues es mayor a la especificidad, de alrededor de un 70 al 80%. Si no vemos estos signos, pues no nos descarta que el paciente inicialmente no pueda tener una obstrucción intestinal. Además, con la radiografía sucede algo y es que podemos tener falsos negativos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen obstrucciones proximales y pues en aquellas situaciones de obstrucción en asa cerrada. Entonces esa luz pues va a estar llena de líquido y no gas y pues entonces no vamos a poder ver todos esos niveles hidroaéreos. Ventajas de la radiografía frente a otros estudios, pues su bajo costo, su buena disponibilidad en casi la mayoría de sitios y pues que alrededor del 60% de los casos de obstrucción intestinal se confirman nomás con lo que son estas imágenes. Entonces, lo que les había dicho, podemos ver, por ejemplo, aquí en esta imagen, en el flanco derecho del paciente, pues lo que son estas asas distendidas, con lo que es el contenido gaseoso, diferencia de los demás. En esta otra imagen, pues podemos ver lo que son ya la radiografía del paciente en bipedestación, donde se pueden ver los niveles hidroaéreos, las asas distendidas, y pues eso ya nos ayudaría a hacer el diagnóstico. Aquí tenemos pues otra imagen que pues es de una obstrucción más complicada, que entonces ya podemos ver una gran cantidad de asas distendidas por todo el tracto gastrointestinal y pues ya nos llevaría a la confirmación del diagnóstico. Y pues la radiografía también nos sirve para identificar lo que son pues esas obstrucciones en asas cerradas, que entonces se dice que es cuando se presenta el signo del grano del café para lo que son esas volvulaciones. Entonces se ve de esta manera, similar a lo que es el granito de café. Ya dentro de otros estudios imagenológicos, pues tenemos que la tomografía computarizada, pues entonces tiene una mayor sensibilidad y especificidad que la radiografía. Y pues los hallazgos que vamos a tener es que pues, entonces van a haber zonas de transición donde pues podemos ver la distensión a nivel proximal y la descompresión que se va a ver a nivel distal. También pues importante es que estas tomografías deben tomarse con contraste, no nos sirven tomografías que no se hagan con contraste y pues ese contraste no va a ser capaz de pasar la zona de transición porque se está dando la obstrucción. También lo que les había dicho anteriormente, el poco o nulo gas o líquido en el colon, las asas dilatadas en U o en C y los vasos mesentéricos convergentes, pues entonces ya nos pueden hacer pensar en que el paciente está teniendo una obstrucción en asa cerrada, el paciente tiene un bulbo. Entonces ya en esos casos donde el paciente pueda tener un estrangulamiento, donde ya sea una obstrucción complicada, pues entonces podemos ver un engrosamiento de la pared, neumatosis intestinal, lo que es el contenido de aire dentro de las asas intestinales, gas en la vena porta, una captación deficiente de contraste, por lo que son todos los procesos de isquemia, etc. Entonces, posterior a administrar todo este contraste hidrosoluble ovario, pues entonces se va a realizar lo que es la imagen.
Esta tomografía tiene una menor sensibilidad en lo que son las obstrucciones parciales, pero entonces cuando se realizan nos confirman alrededor del 95% de los casos. Y una ventaja de esto es que pues nos dicen el nivel de la obstrucción y pues la posible etiología que esté generando lo que es esa misma obstrucción. Entonces aquí tenemos lo que es un ejemplo, un paciente que se le realizó la tomografía, podemos ver lo que es el contraste pasando por todas estas asas dilatadas y pues aquí donde se está generando lo que es la descompresión distal de las asas. Aquí tenemos otro caso donde podemos ver las asas dilatadas, donde se está pues generando la obstrucción y en este lugar donde se está dando la zona de transición con compresión distal, descompresión distal. Y aquí es un ejemplo de un paciente con una obstrucción intestinal complicada, donde ya podemos ver que por los procesos de estrangulamiento ya incluso se está generando lo que es esa neumatosis intestinal con lo que es el escape de aire hacia la pared intestinal. Entonces, tenemos que, ¿qué sucede con esos pacientes que tienen una obstrucción parcial? Se dice que la tomografía pues no es tan útil con ellos y los pacientes no diagnosticados, pues entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Entonces, el libro, por ejemplo, nos daba dos opciones, que en estos pacientes se puede hacer una serie de intestino delgado o una enteroclisis. Entonces, ¿en qué consisten estos dos estudios? La serie de intestino delgado, entonces se le va a dar al paciente un contraste oral o por sonda nasogástrica de amidotrizoato de sodio, que entonces se conoce como el gastrografín. ¿Qué sucede? Que entonces a este paciente, cuando se le administra el contraste, pues entonces va a ser un tiempo cero y a partir de ahí, pues entonces posterior a unas horas se le va a hacer una serie de radiografías abdominales donde se va a captar ese contraste. O también tenemos la opción de una enteroclisis, que entonces se le aplica también un contraste de metilcelulosa y pues se le hace seguimiento con tomografías computarizadas. Pero entonces este tiene sobre todo mayor sensibilidad para aquellas lesiones pequeñas que puedan estar generando lo que es la obstrucción. Nos queda también como en remojo y qué sucede con la ecografía en cuanto a estos pacientes. Pues la ecografía no suele ser tan útil en los pacientes de obstrucción intestinal, sino que se deja más reservada para aquellos casos donde estén contraindicadas las otras imágenes, ya sea lo que son pacientes infantiles, pacientes pediátricos o incluso las pacientes gestantes, donde no queremos irradiar a esos pacientes, pues entonces tenemos la opción de realizar la ecografía, pero entonces pues esto es muy dependiente del operador que la realice. Entonces tenemos este algoritmo con lo que es la serie del intestino delgado, usando lo que es el gastrografín. Entonces iniciamos lo que es el contraste, confirmar que el paciente no esté vomitando, que tenga puesta la sonda nasogástrica en su posición intragástrica y que antes de realizar este estudio, pues que entonces el paciente haya tenido lo que es un drenaje de todo el contenido gástrico por lo menos 2 horas antes. A este paciente se le pone lo que es el contraste, luego se le va a realizar lo que son la serie de radiografías abdominales a las 8 horas, a las 24 horas, etcétera. Y pues entonces vamos a evaluar si el paciente ya tiene contraste a nivel de lo que es el colon. Entonces, primera evaluación de la radiografía que se realizó a las 6 a 8 horas. Vemos si el paciente tiene contraste en el colon, en el ciego. Entonces, si no es así, repetimos lo que es otra radiografía a las 24 horas. Si es así, pues entonces removemos la sonda y empezamos lo que es el manejo de líquidos y todo el manejo de soporte del paciente. Si el paciente, pues a las 24 horas de haberle realizado lo que es la siguiente radiografía, volvemos a evaluar si el paciente ya tiene lo que es contraste en el ciego, en el colon, o si no. Si el paciente a las 24 horas de haber realizado pues, todo este seguimiento no tiene lo que es contraste, no se le dé contraste en el ciego, pues entonces ya estamos frente a un paciente que tiene una obstrucción intestinal complicada, una obstrucción intestinal completa, perdón, de alto grado, y pues entonces esta es una fuerte sugerencia de que el paciente debería ser llevado a lo que es tratamiento quirúrgico. Entonces aquí hay varios ejemplos. Esta, por ejemplo, entonces es una mujer de 48 años que tenía un antecedente de cirugía abdominal, se le realizó el TAC de abdomen y pelvis y pues entonces presentaba lo que es este sitio de transición sin evidencia de lo que es isquemia y todo eso.
se le realizó lo que es el reto del gastrografín, la serie del intestino, con lo que es el contraste, y pues entonces se pudo ver que a la radiografía que se tomó en control a las 8 horas, pues ya tenía lo que es contraste en todo lo que es el colon. Entonces, esta paciente probablemente tuvo lo que era una obstrucción parcial de bajo grado, y pues entonces tuvo su resolución sin llevarla a lo que era tratamiento quirúrgico. Entonces aquí varios ejemplos iguales, un paciente de 64 años con una zona de transición cuando se le hizo el TAC, se le hizo lo que es el reto del gastrografín, se le puso el contraste, y pues a la radiografía que se tuvo a las 8 horas, pues entonces no presentaba lo que era contraste en el colon, pero la que se tomó a las 24 horas sí presentaba. Entonces se puede decir que el paciente tuvo una resolución de su obstrucción intestinal. Y pues aquí varios ejemplos similares. En cuanto ya pasando al tratamiento, entonces ya diagnosticamos al paciente, ya sabemos que estamos frente a una obstrucción intestinal parcial o completa, dependiendo de cómo hayamos hecho el trabajo y pues de lo que tenga el paciente. Entonces ese tratamiento se va a basar en 3 pilares inicialmente: lo que es la reanimación con líquidos isotónicos, el aspirado gástrico con una sonda nasogástrica o nasoentérica. Ya la nasoentérica no se usa tanto porque podría generar pues mayor complicaciones, y pues una sonda vesical de cuando vemos que ese paciente no esté respondiendo al tratamiento inicial, y pues que vemos que el paciente puede tener tendencia a complicarse. Entonces, la reanimación con líquidos isotónicos, pues entonces sobre todo para esos pacientes que tienen una disminución de la volemia, que no soportan lo que es la vía oral, que pues han tenido varios episodios de vómito, pues importante. Y ese aspirado gástrico se ha recomendado sobre todo porque disminuye lo que es los episodios eméticos, disminuye la distensión y pues también disminuye las náuseas, además de que entre menos contenido gástrico tenga el paciente, pues menor va a ser la motilidad que el intestino quiera hacer, pues para llevar lo que es el contenido, y pues así no llevar a la fatiga muscular que pueda llevar a todos esos procesos isquémicos. Entonces, el tratamiento de la obstrucción completa, inicialmente intervención quirúrgica. Vamos a llevar al paciente a eso. Si el paciente, digamos, ya tiene lo que es ausencia de taquicardia, olor a palpación o irritación intestinal o leucocitosis, pues entonces ya podemos decir que es un paciente que podemos darle una espera, no tenemos que llevarlo directamente a intervención quirúrgica. Y pues esto también como en los pacientes de la obstrucción parcial, no es necesario llevarlos inmediatamente a cirugía, sino que entonces se les puede dar una espera con lo que es el tratamiento conservador, la reanimación líquida, el reposo intestinal, la descompresión por una sonda nasogástrica que esté constantemente pues drenando, y el reto del gastrografín, porque según un estudio de la Universidad de Vermont en Estados Unidos, aparte de que esta serie intestinal de radiografías pues es útil para el diagnóstico, pues también se ha dicho que ha habido un aumento de la resolución en estos pacientes que se les realiza la serie intestinal. O sea, si son pacientes que estamos sospechando que tienen una obstrucción parcial, podemos ayudarnos de esta serie intestinal, ya que pues entonces por lo que se les está dando ese contraste, pues eso va, el paso del contraste pues va a generar un aumento de las presiones eh, de, dentro de todo ese tracto gastrointestinal, va a desplazar líquido por lo de la luz, y pues si es una obstrucción parcial, pues a la larga va a ayudar a que tenga resolución pues esa obstrucción. Entonces está indicada en la obstrucción parcial, en la obstrucción postoperatoria temprana, en la obstrucción por enfermedad de Crohn, pues en los pacientes con carcinomatosis, porque ahí decía que ya era criterio clínico y médico que se pudiera tener, que son pacientes que no suelen tener pues buen pronóstico. Entonces, en cuanto al tratamiento no quirúrgico y conservador, pues se ha visto que ha tenido un éxito en el 65 al 81% de los pacientes con obstrucción parcial. Del 5 al 15% de los pacientes no tienen mejoría de los síntomas después de las 48 horas, entonces ya son pacientes que mejor los deberíamos llevar a una intervención quirúrgica. Este tratamiento no conservador pues se ha preferido sobre todo en aquellos pacientes que no están críticos, que no están graves, sobre todo porque en los estudios que se han realizado pues entonces no se ha asociado a que haya un aumento de la morbimortalidad por darles asperita de 48 horas para ver cómo evolucionan los pacientes.
Pero otra cosa que sí se ha visto, pues claramente, son pacientes que se tienen más tiempo dentro de la estancia intrahospitalaria, que están hospitalizados, pues entonces eso va a generar más costos para la entidad. Alrededor de un 0.7% de los pacientes con una obstrucción postoperatoria temprana, pues entonces se han visto beneficiados de lo que es esta terapia no quirúrgica, de esta terapia conservadora. Pues entonces, si estos pacientes presentan síntomas posterior a una recuperación de la función intestinal o no recuperada de 3 a 5 días, pues entonces son pacientes que ya deberían ser llevados a un tratamiento quirúrgico. En cuanto a la intervención quirúrgica, pues entonces esta va a ser muy dependiente de lo que es la etiología que hayamos visto en el paciente. Entonces, si es una hernia, pues entonces se hace una herniorrafia. Si es que esté generado por un tumor, una enfermedad de cáncer, pues entonces se le da al paciente quimioterapia, se le hace su tumor, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues si es una adherencia, pues entonces lo ideal es hacer la resección de esas adherencias al paciente. Entonces, importante cuando se esté haciendo la intervención quirúrgica de ese paciente es revisar el intestino afectado y la viabilidad de este. Ya que pues habrá ocasiones en las que pues el paciente tenga ya segmentos no viables de intestino, ¿no? Ya sea por lo que es la velocidad de toda la complicación que se pudo dar o que no se le dio una atención temprana al paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces es importante ver estos tres parámetros cuando estemos abordando al paciente ya a nivel quirúrgico. Entonces que esa asa intestinal pues tenga peristalsis, que tenga un color normal y pues que haya presencia de un flujo marginal, que entonces son características como podemos ver de estas asas que se pueden decir que son normales y que son viables. Entonces, si se encuentran asas que no son viables, lo ideal, pues entonces hacer una resección de esa porción de intestino y anastomosis. Ya no se puede hacer nada, pues ya únicamente lo que queda es quitarlo. Y entonces ya el cirujano que está enfrentándose frente pues a este intestino ve que tiene una viabilidad cuestionable, pues entonces hay dos opciones. Si es un segmento corto, lo que se está cuestionando que esté bueno, pues entonces lo ideal es hacer una resección en anastomosis. Ya si en cambio es un segmento mucho más largo, que entonces va a generar cambios especiales en pacientes de gran importancia, pues entonces se le puede dar la opción de cerrar en ese momento al paciente y realizar una segunda vista en 24 a 48 horas o pues antes si el paciente empieza a presentar lo que son complicaciones y de pacientes se empieza a descompensar. De hecho, eso fue, creo que fue lo que hicimos una vez con el doctor, que entonces la paciente entró a cirugía para hacer la resección de esas asas, pero pues unas asas quedaron pues como si sí o no, entonces se le cerró a la paciente y después tuvo que abrírsele para hacer la resección de esas asas. En cuanto al tratamiento, pues el abordaje laparoscópico, donde nos queda, pues tenemos que claramente los pacientes tienen una mayor velocidad de recuperación, menores costos, menores tasas de complicaciones, pero entonces este abordaje laparoscópico se deja sobre todo para los pacientes que tienen obstrucciones que están en estadio temprano y pues para pacientes que tienen pocas adherencias, ya que los pacientes que han tenido, pues, que no se han abordado tempranamente y que pues su obstrucción ya ha evolucionado en el tiempo, pues entonces son pacientes que ya pueden tener distensión abdominal, pacientes que pueden tener múltiples adherencias, entonces en estos pacientes va a ser una cirugía más complicada por un abordaje laparoscópico y pues eso va a aumentar lo que es la conversión, la probabilidad de que haya una conversión a una cirugía abierta. Entonces, ¿qué estrategias hay para reducir ya en cuanto a lo que son las causas adinámicas? Pues entonces hay medidas transoperatorias, posoperatorias, lo que es minimizar la manipulación del intestino, el abordaje laparoscópico cuando sea posible, como siempre se había dicho, para evitar complicaciones, evitar la administración durante la cirugía de líquidos en exceso. En cuanto a las medidas postoperatorias, pues la alimentación intestinal temprana, lo que es evitar la administración excesiva de líquidos también, lo que es vigilar la medicación que se le esté dando, lo posible pues que los pacientes no estén recibiendo opioides, etcétera, que puedan estar generando pues que se perpetúa en el tiempo lo que es ese hilo. Y pues entonces ya en cuanto a los pacientes con una pseudoobstrucción crónica,
pues son pacientes que en el tiempo pues van a mantener con su patología y lo ideal pues entonces es darle tratamiento sintomático a estos pacientes, ingestas pequeñas, pobres en grasa y fibra, suplementos vitamínicos, si dolor pues entonces analgésicos que en la mayoría pues no sean medicamentos opioides, si los pacientes pues entonces ya han tenido complicaciones y se les han hecho resecciones pues nutriciones enterales, parenterales totales, resecciones de lo que son esas asas afectadas y pues incluso se ha llegado a decir lo que son tratamientos con trasplantes intestinales en estos pacientes pues que tienen unas causas dinámicas que no tienen una cura, por así decirlo. Aquí era un algoritmo que ponía en el libro. Entonces, si estamos abordando un paciente con obstrucción del intestino delgado por Brías, entonces el paciente tiene signos y síntomas de estrangulación y isquemia intestinal, sí, entonces lo llevamos de una sola cirugía por una exploración. Si no, pues entonces va a depender de la gravedad de la obstrucción, si sea una obstrucción de alto grado completa o si sea una obstrucción intestinal parcial o de bajo grado. Si es parcial, lo que es ayuno, líquidos endovenosos, lo que es la sonda nasogástrica para generar lo que es la aspiración gástrica, estarlo evaluando constantemente. Y pues si este paciente vamos a evaluar si desarrolla signos o síntomas de isquemia intestinal, si sí, pues a la larga lo llevamos a lo mismo, cirugía de exploración, y si no, pues continuar ese tratamiento conservador que como les dije, pues entonces en una gran cantidad de pacientes pues se ha visto que ha sido fructuoso en su resolución. Y pues si es una obstrucción intestinal completa, lo mismo, el tratamiento inicial del paciente con líquidos, con lo que es la aspiración, y pues si ya presenta lo que son signos y síntomas de isquemia intestinal, se lleva a quirófano. Si no, pues entonces se mira si el paciente ha tenido una mejoría 24 horas después del tratamiento conservador. Y sí, pues entonces se continúa ese tratamiento y una vigilancia de cerca al paciente, y si no, pues entonces el paciente se lleva a un quirófano para la recuperación. Y eso sería todo con respecto a la obstrucción intestinal. Muy bien, Ronald. Preguntas, doctores. Profe, que era IBF ahí en el último algoritmo. Son los líquidos, lo bueno. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que una pregunta referente a obstrucción intestinal en un primer nivel. Mencionaba pues el compañero de inicialmente, pues si no hay, digamos que si el paciente no está en un tratamiento de conservación básicamente de soporte, ¿quiere decir que en un primer nivel lo puedo dejar durante 48 horas o sería mejor hacer remisión? Bueno, sí, en un hospital de mayor nivel. Entonces, mire, yo le recomendaría lo siguiente. O sea, uno en un primer nivel finalmente lo que tiene que tratar es de manejar lo que usted médicamente cree que pueda generar una resolución. ¿Sí? Si usted está ante la sospecha de un cuadro de una obstrucción intestinal, usted puede hacer varias medidas. La primera medida es, como decía Ronald, usted tiene que coger y establecer el estado hemodinámico del paciente para de esta misma manera clasificar la urgencia de este paciente. Si el paciente está con cierto grado de estabilidad hemodinámica, usted va a empezar a generar la compensación hemodinámica de ese paciente. 1. 2. Si tiene usted la disponibilidad de imágenes, pues puede hacer una radiografía de abdomen que a usted le brindaría la posibilidad de encontrar los signos que habló Ronald, de sugestivos de obstrucción intestinal e iniciar el manejo médico, que el manejo médico sería técnicamente es ajuste hidroelectrolítico y una sonda nasogástrica de descompresión. Pero ustedes finalmente no van a poder evaluar si el paciente no responde en esas 48 horas a 72 horas que plantea la literatura y el paciente es quirúrgico. 1. 2. Lo otro, ustedes no van a tener la posibilidad de evaluar, no van a tener la posibilidad
de evaluar si el paciente, de una forma muy objetiva, si existe o no alguna otra causa quirúrgica de esa obstrucción. Entonces, en términos generales, lo que yo le diría es: estabilice al paciente, inicie el manejo médico y remita al paciente. ¿Sí quedó claro? Muchas gracias. Ok. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Hay algo, digamos, que sí debe ser muy puntual y algo muy específico, y es la clínica que ustedes deben tener muy claro, y es lo que ustedes finalmente tienen disponible, ¿sí? Entonces, el interrogatorio hacia el paciente debe ser muy bien enfocado. Primero, la cronicidad de lo que está pasando en el paciente. Lo segundo que uno debe tratar de determinar es, si hay una sospecha de obstrucción, saber si la obstrucción es alta o es baja, ¿sí? Y lo otro que siempre deben tratar de tener en cuenta y no deben olvidar, entonces, seguido en ese orden, después de su anamnesis, deben interrogar al paciente sus antecedentes. No olvidar que la primera causa van a ser obstrucciones secundarias abridas en el contexto de pacientes de posoperatorios antiguos o recientes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Al momento del examen físico deben clarificar ciertas cosas. Uno, el estado hemodinámico del paciente. Lo segundo, deben buscar si el paciente cursa o no cursa con hernias. Es decir, siempre deben evaluar. Siempre. Es algo que deben tener muy en claro. La presencia o no de hernias asociadas tanto de la pared abdominal como inguinales. Tercero, siempre, sí o sí, deben hacer un tacto rectal. En lo del tacto rectal muchas veces hay discusión. Si hacerlo de entrada, digamos, en un primer nivel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno de los signos en la radiografía de abdomen, de signos de obstrucción intestinal, es la ausencia de gas distal, ¿sí? Entonces muchas veces lo que sugieren es no hacer el tacto, porque puede generar una falsa sensación de presencia de gas distal al momento de realizar de la radiografía, ¿sí? Pero independiente, después de que se haga la radiografía, hay que hacer un tacto rectal en busca principalmente de que el paciente tenga tumores a nivel del recto que sean la causa de la obstrucción del paciente. ¿Listo? Pero entonces hay que jugar con lo que tenemos, y lo que tenemos es una excelente historia clínica que nos puede orientar muy bien el diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Bueno, deben estudiar muy bien. La exposición estuvo bastante buena, ¿sí? Tiene cosas muy puntuales que deben tener claras, ¿sí? Referente a los puntos de las imágenes, qué buscar en las imágenes, cuáles son los signos radiográficos que vamos a encontrar en una radiografía sugestiva de obstrucción, cuál va a ser el manejo, el algoritmo de manejo, ¿sí? Entonces, se los recomiendo que vuelvan y repasen la presentación, que lean un par de artículos, y pues cualquier cosa estoy pendiente para resolver cualquier duda que tengan. Bueno. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Que tengan buena noche, doctores. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.